damos la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Sabe que estamos en una serie titulada Piensa como Jesús. Y yo espero de que nuestra mente, hermanos, se esté llenando de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están llenando su mente de pensamientos agradables, como dice la palabra? ¿Cuántos? Levante su mano si usted está meditando en la palabra. Mire, sabe que me sorprendía mucho cuando hablábamos acerca de los pensamientos, porque nuestra mente genera cada 15 segundos un pensamiento. O sea que usted puede tomar su reloj y puede ver cuántas cosas está pensando en el lapso de un minuto. Cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mente es porque estamos pensando en eso. Y hoy vamos a hablar, hermano, acerca del pecado en esta tercera semana de esta serie, Piensa como Jesús, que podamos cambiar nuestra mente. A veces no nos gusta pensar en las cosas malas que hacemos, ¿sí o no? ¿Verdad que solo nos gusta pensar en las cosas buenas? Pero el pecado es algo que nos aparta del Señor, y eso es un problema que yo creo que debemos de resolver, que es algo que está en nuestro ser, es nuestra naturaleza, el poder hacer esas cosas que no le agradan a Dios, pero indudablemente es una lucha, ¿verdad?, entre lo espiritual y lo natural. Por eso, hermano, tenemos que aprender a ganar esas batallas y tenemos que pensar qué tipo de problemas tenemos. Piense, ¿qué tipo de problemas usted ha tenido en los últimos días? O quizás en este día que pasó, el día de ayer o el día de hoy. Hay diferentes tipos de problemas familiares, económicos, laborales, ¿verdad? Que son los que más nosotros pensamos, pero ¿qué de aquellos problemas personales? Aquellos que están alojados en nuestro interior y que probablemente nadie sabe. No sé si usted ha meditado en eso. A veces nuestro tiempo se va en aquellas cosas que nos roban la paz, pero ¿qué de aquellas que están dentro de nosotros, que quizás está ahí, pero solo Dios y cada persona lo sabe? ¿Verdad que sí? Obviamente los problemas que tenemos son bien evidentes, pero debemos nosotros de entender que el pecado nos va a arruinar por completo. Yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y mire que este pasaje lo hemos leído mucho. Y quiero que se dé cuenta de dónde viene el pecado y cómo se origina el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Si no, usted tiene ahí sus notas, tiene unos espacios y puede hacer sus propias anotaciones de lo que Dios le esté hablando en este día. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tienen? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que dice, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche, ¿qué es lo que hace el pecado? Nos avergüenza, ¿verdad que sí? Obviamente es el momento donde, si nosotros tenemos nuestra mente llena de Cristo, vamos a discernir que eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Pero nadie peca o nadie hace algo indebido porque quiere desagradar a Dios, sino porque siente una satisfacción al hacerlo. Y fíjese que cuando estaba viendo acerca de los pecados que normalmente los cristianos hacemos delante de Dios, amén, hermano, porque pensamos de aquellos que no tienen a Cristo, pero ¿qué de nosotros, los cristianos, que pecamos delante de Dios? Y usted sabe que hay algo que Dios definitivamente nos manda, que vivamos en santidad. Amén. ¿Qué implica la santidad? Nuestro estilo de vida. Pero también implica algo que está en nuestra intimidad. Y fíjese que cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de algo reservado para nosotros, y más cuando estamos viviendo en familia. Y hablaba y miraba aquí las estadísticas que hay sobre la iglesia, porque vamos a hablar del pecado, y quiero que lo tenga muy claro para nosotros que somos la iglesia del Señor. Ese pecado oculto del que nadie habla, hermano, pero que hay aproximadamente 42 millones de páginas prohibidas, 3X, pornográficas. Escuche esto, que hay aproximadamente 370 millones por todo el mundo. Hay 42 millones, hermanos, de sitios.
y 370 páginas, pero indudablemente esas cosas no las hablamos en público porque son cosas muy personales. Pero quiero decirle que de esos, aquí en Estados Unidos, una estadística tomada en el 2018, 40 millones de estadounidenses visitaron regularmente esos sitios y tomaron de 6 a 7 minutos para hacerlo. ¿Verdad que está interesante? Pero ¿sabe qué? El 47% de las familias aquí en los Estados Unidos informaron que la pornografía era un problema en el hogar, y eso incluye familias cristianas. Uy, qué silencio más rotundo, hermano. Pero es una realidad. Por eso vamos a hablar acerca del pecado y tratar de resolver esos problemas. Mire, esto también es importante. El uso de la pornografía aumenta la tasa de infidelidad a un 300%. A los 11 años de edad es el promedio en que un niño se expone por primera vez a la pornografía. Y usted que le ha dado teléfono a sus hijos, tenga cuidado. Porque a los 14 años, el 94% lo habrán visitado. Y eso es para los cristianos también. El 68% de los hombres que van a la iglesia han visitado sitios de pornografía regularmente. No les estoy diciendo todas, hermano. Dice que el 87% de mujeres cristianas han visto pornografía. El 55% de los hombres casados y el 25% de las mujeres casadas han visto pornografía por lo menos una vez al mes. Estamos hablando, hermano, del pecado, de lo que normalmente nosotros no hablamos. Podemos hablar de un problema familiar, de un problema laboral, de un problema económico, pero yo quiero que nosotros podamos entender aquí que cuando hacemos estas cosas, y solo estamos hablando de esto, y hay diferentes áreas, las económicas, pero estas, hermano, indudablemente como cualquier otro pecado desagrada a Dios, pero de estas no se habla a veces dentro de la iglesia, y mucho menos lo ventilamos de una manera muy personal. Por eso cuando leíamos acerca de lo que el Señor nos da aquí a través de la mujer y Adán, escuche esto, como dice que era, hermano, algo que les agradaba, pero el cometer ese pecado les abrieron los ojos y vieron que estaba mal. ¿Qué quiere decir? La comunión con Dios se rompió. El pecado nos va a arruinar, y no importa, hermano, el tipo de pecado, pero le menciono esto porque normalmente nosotros no escuchamos estas cosas, aunque está el problema en nuestros hogares y a veces en nuestros hijos, y lo único que a veces hacemos es preguntarnos por qué pasan las cosas. Y ahí vemos, hermano, que hay una gran necesidad que nosotros tenemos. Le voy a pedir que usted pueda mirar ahí en su pantalla algo que quiero mostrarle para que vea cómo es que obra el pecado en cada uno de nosotros. Amén. Pecar es errar a la marca. Es como tomar una prenda blanca y limpia para intencionalmente mancharla, llevándola a un estado de suciedad extrema. Pecar es el estado donde el enemigo disfruta ensuciar aquello que él no podrá recuperar jamás: la santidad, la pureza y la imagen y semejanza de Dios. El problema del pecado es la forma en que pensamos de él. El problema del pecado radica en creer que se define de acuerdo a la percepción humana, cuando realmente es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Creer que siendo un secreto nadie lo sabe. El problema es que creemos que como tiene perdón de Dios, no tiene consecuencias humanas. El problema es que comienza con pequeñas consecuencias, nos convence que no pasará nada y termina cobrándonos la vida. El problema del pecado es que postula la idea de un Dios inexistente, cuando en realidad prueba nuestra necesidad de salvación. El problema del pecado es creer que lastima a Dios, cuando en realidad nos mata a nosotros.
Dios no tiene problema con el pecado. Él ya lo venció y saldó. Necesito a Dios para vencer. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Para que se dé cuenta cómo funciona el pecado, ¿verdad? Dios nos ha llamado a que vivamos en santidad. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Estas son palabras de Pablo. ¿Lo tiene ahí? Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo mismo nos está dando un gran ejemplo de la batalla que él podía tener. Todos tenemos la disposición de poder agradar al Señor, pero muchas veces con nuestro cuerpo pecamos delante de Él. Hermano, eso nos hace a nosotros ser egoístas delante de Él y de entender que el pecado lo que muestra es revelar la necesidad que tenemos del Salvador. Cuando nosotros caemos en cualquier tipo de situaciones graves, hermano, ya sea pornografía, adicciones, vicios que pueda tener, a veces, hermano, tendencias a mentir, robar o hacer esas cosas, porque los cristianos no estamos exentos de esas cosas. Podemos llegar a caer, podemos practicarlas, pero ¿sabe qué? Solo eso que muestra es que necesitamos más de Dios, porque sabemos que no podemos solos, amén. Entonces eso es lo que vemos. Y muchas veces el pecado nos puede decir o nos puede hablar como le habló a Eva en el Edén, cuando le dijo, ¿y acaso el Señor sabe que van a hacer esto, que van a conocer la verdad, van a distinguir lo bueno y lo malo? O sea, ¿sabe qué sucede? Que muchas veces el pecado nos hace creer de que Dios no existe, que nada va a pasar, porque por eso muchas veces las cosas malas las mantenemos ocultas. Dice Isaías 59:2, ¿lo tiene? Dice la palabra en esta versión NTV, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Lo tienen? A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hermano, cuando uno está en pecado, cuando no resuelve uno ese problema, uno trata de arreglar las cosas que van diariamente, que nosotros pasamos, de la manera en la que nosotros podemos. Sabemos, hermano, que quizás ya Dios no nos está escuchando. Esa frase que nosotros hemos escuchado y hasta muchas veces la hemos creído, de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, es mentira. Dios, hermano, en aquel que obra en pecado, Dios no puede estar en comunión con él. No, él tendrá misericordia y alcanzará a través de la gracia, pero Dios no puede amar a un pecador mientras ese pecador sigue practicando el pecado. No sé si usted me entiende, hermano. O sea, por eso es que tenemos la oportunidad de la gracia, y usted lo puede buscar en la Biblia. Usted puede encontrar ahí que Dios realmente lo que le desagrada es al pecador y al que practica el pecado. Amén, amén, hermano. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que morir a esas cosas. Por eso Dios es sobre todo, amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llenar nuestra mente? Pensar como Jesús. ¿Sabe que ahí encontramos que el Señor no pecó en nada? Yo no sé si usted lo sabe, pero a veces no meditamos. Si el Señor nos ha llamado, es para que seamos como Él, seamos imitadores de Él, sigamos sus pasos, que pueda Él morar en nosotros. Y no es que no vamos a pecar, el problema es resolver ese problema que está en nosotros y que se genera por los pensamientos que tenemos. Todas las cosas que nosotros vemos nos causan satisfacción. Si en nuestra mente, hermano, empezamos a maquinar, porque ¿sabe qué pasa? ¿Por qué le di estas estadísticas? Porque al exponer nuestra mente a eso, nos estamos llenando de eso y genera en nosotros un deseo de quererlo practicar. Y eso definitivamente nos aleja de Dios. Eso nos hace a ser infieles. Eso nos hace a buscar lo que hay en casa, a buscarlo afuera. Lo mismo puede pasar con alguien, hermano, que sabe que tiene adicciones con droga, con bebida, y se pone a ver ese tipo de películas donde lo que más hay son esas situaciones. ¿Qué le va a desear? ¿Qué le va a pedir el cuerpo? Hacer esas cosas, ¿sí o no?
Amén. Y son realidades, hermano, que debemos de tenerlas claras. Y para vencer el pecado, diga conmigo, vencer el pecado. Yo sé que todos vamos a pecar, pero hay algunas cosas que están controlando nuestra vida. Hay situaciones que nos están gobernando y el Señor no quiere eso. Debemos de entender ahí en el punto 1, entiendo lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo primero que debemos de detenernos, pensar en lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23, miren lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Acaso solo porque me ama no voy a pagar el precio? Sí, sí lo voy a pagar, porque eso es lo que dice la palabra. Y ahí puede incluir a todo tipo de personas. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Por eso dice: la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, si usted piensa, y todos los que quizás hemos tenido alguna debilidad, alguna situación, si nosotros realmente entendiéramos la dádiva de Dios, le aseguro que quizás esas cosas que han estado gobernando nuestra vida ya no estarían teniendo el control sobre nosotros. ¿Cómo se logra eso? De lo que nuestra mente se llene, de lo que nuestros pensamientos generen. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, vendrán cosas buenas a nuestros pensamientos. Tendremos un estilo de vida diferente. Ahora, le voy a decir algo que sucede cuando desobedecemos. Usted sabe que la desobediencia es pecado, amén. Por eso leíamos Génesis. Usted sabe que el practicar estas cosas nos hace desobedientes. El Señor, indudablemente, Eva y Adán en el Edén perdieron todos los beneficios que el Señor tenía para ellos. Pero también incluía esa desobediencia. ¿Por qué? Escucharon más lo que la serpiente le decía que lo que Dios les había dicho. Entonces ahí tenemos nosotros que entender que nosotros vamos a obedecer lo que dice la palabra, o lo que pueda decirnos el mundo, o cualquier cosa que nos esté rondeando, que esté en nuestro entorno. Amén. La desobediencia, que es pecado, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Destruye nuestros testimonios. Diga testimonio. Mire, hermano, cuando usted hace algo indebido, se destruye el testimonio, se destruye su vida, destruye sus cuerpos. Mire, cualquier cosa que usted haga, usted sabe que va a pagar el precio. Si es infiel, hermano, le aseguro que terminará con una enfermedad ahí, orando para que Dios lo restaure, pudiéndose haber evitado hacer esas cosas. Por haber caído en una adicción, sabiendo que era malo, ahora hay que estar orando para que Dios le dé fuerzas para que ya no lo haga. No sé si me entiende. Destruye su cuerpo, destruye su testimonio, también destruye su economía. Mire, hermano, difícilmente un hombre sea próspero con 2 hogares o 3. Si apenas se puede mantener uno, no digamos con 2. Amén, hermana. Yo pensé que iba a decir amén, hermana, porque eso ahora los hombres le damos duro, ¿verdad? Déselo fuerte al Señor, hermano. Es Dios el que le está hablando. Hermano, destruye su economía. ¿Acaso, mire, sabe cuánto generan estas compañías de páginas prohibidas? Son billones de dólares. ¿De dónde cree que sale? De la bolsa de la gente, de cristianos que visitan regularmente esas páginas también. Pero esas cosas no las queremos escuchar. Es Dios el que le está hablando. Yo sé que quizás aquí usted no anda en esos rollos, pero conocerá a alguien y Dios le presentará para que le ayude y le presente esto, que debe de entender que Jesucristo hizo algo por nosotros y nos dio la salvación. Amén. Destruye la familia, porque ahí eso causa infidelidad, vicios, adicciones, causa depresión. ¿Sabe por qué? Porque cuando se peca y se es consciente del pecado, causa en cada uno un sentimiento de culpabilidad, porque sabe que actuó mal. ¿No ha visto hombres infieles? Hoy le tocó a los hombres. ¿No ha visto hombres infieles, hermano, de que tiene a alguien y cuando está con su esposa se siente que le retuerce todo, pero no la deja? ¿Y de qué sirve? Ay, pobrecita, más si le está cocinando y le está haciendo todo. Y pobrecita, pero no la deja. Entonces,
Seamos conscientes de estas cosas, amén. La próxima semana le va a tocar a ellas, amén, hermano, porque es el Día de los Padres. Amén, hermano. Entonces, mire, hermano, destruye los talentos, habilidades que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso te aleja de Dios y lo que Dios ha depositado en nosotros, hermano, no se puede hacer. Lo podrá hacer por un tiempo, pero Dios saca a luz esas cosas. Entonces, usted mira cómo ministerios, hermano, gente que Dios ha levantado, cae por el pecado, por cualquier cosa, no importa la que sea. Entonces destruye los talentos, hermano, y ¿sabe qué es lo más importante? Destruye nuestra posteridad, la vida eterna. Nos quita la posibilidad de poder disfrutar la vida eterna. ¿Se da cuenta? Si nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, amén, hermano. ¿Quiere vencer? ¿Cuántos quieren vencer el pecado? No importa el que sea, hermano. Entendamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, amén. Comencé con un pecado bien fuerte hoy para que usted más o menos se vaya pensando aún en aquellos pequeños, ¿verdad? Pero como para Dios es del mismo tamaño, la misma dimensión, entonces cada uno tome su parte. Yo tomo la mía y usted tome la suya. ¿Qué le parece? No me cargue con las suyas, hermano. Yo tengo suficiente con las mías, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Quien llevó él mismo nuestros pecados. Y entendemos lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando, ¿cómo dice? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, ¿qué dice? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Nos restaura, hermano, restaura esa amistad. Porque cuando pecamos y practicamos estas cosas, lo que hace es restaurar esa relación. Entonces, ¿cómo lo hago, hermano? Yo pienso antes de hacer las cosas. Por eso usted escuchará que uno dice, y aún el mismo humano, las personas dicen que es mejor prevenir que lamentar. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Porque dice, es más fácil, es más económico prevenir una enfermedad que estarla tratando y darle cura. Hermano, de la misma manera aplica para nosotros. Si nosotros nos evitamos de hacer aquellas cosas que no le agradan al Señor, créame que nos vamos a ahorrar mucho dolor. ¿Por qué? Porque el pecado no lastima a Dios, el pecado nos lastima a nosotros. Dios seguirá siendo Dios. Dios se entristece, pero el perjudicado, el que pierde todo, somos nosotros. Es usted, soy yo. Eso fue lo que pasó en el Edén. Ellos perdieron el privilegio de disfrutar todo lo que Dios les había dado. Dios siguió siendo Dios. Indudablemente no se cumple lo que Dios tenía preparado para cada uno. Ahí dice claramente, Él llevó nuestros pecados. ¿Qué le quiero decir con esto? De que si nosotros hemos fallado, simplemente tenemos que decirle al Señor, perdónanos. Soy consciente que tú pagaste por mis pecados. Quiero que me ayudes. Por eso leíamos ahí en Romanos 6:23, dice, la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús. Ahora no le estoy diciendo que tiene acceso libre a pecar hoy y pedir perdón mañana. Eso es abusar de la gracia. Aún la Escritura no lo dice. O sea que no es algo nuevo. Pero quiero que seamos conscientes del precio que el Señor pagó por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesucristo fue restaurar esa relación que se rompió en el principio. Se rompió en el principio. Por eso cuando Adán y Eva escuchaban la voz del Señor se asustaron. ¿Y qué dice la Escritura que hicieron? Ponerse delantales de hojas, porque sabía que estaban avergonzados delante de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. Restauró ahora una relación directa con Él. Amén. Amén, hermano. Entonces, una de las cosas que necesitamos para vencer el pecado es entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, ¿entiende lo que Jesús hizo por ti? Y regrésesela. Ahora regrésesela. Porque qué bonito que me pregunten a mí, ¿verdad? No, regréseselas. Créame, hermano, que diariamente vamos a tener batallas.
vamos a tener situaciones difíciles. A veces prácticas que vimos en nuestros hogares pueden ser ciclos repetitivos, porque no se logró, hermano, entender que en Cristo Jesús lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Ahora, ahí en el segundo punto que tiene ahí en sus notas, por favor, ¿sabe qué? También debo de aceptar vivir con esa nueva naturaleza. Diga conmigo, por favor, aceptar vivir. A veces no queremos vivir de esa manera, queremos vivir de la manera nuestra. Sabe que el Señor dice que el Señor quiere que vivamos en santidad. Y mirábamos ahí ese video, cómo en la santidad es andar aquella, hermano, vestidura blanca. Dice que Él viene por una iglesia blanca, resplandeciente, de lino fino. Así viene el Señor por su novia. El Señor no viene, hermano, por alguien que, mire, ayer estábamos en una reunión y le decía a mi esposa, tomémonos una foto, y me decía, ay no, pero es que mira que me cayó sucio allí en el vestido. Y digo, pero si en la foto no dice, mira, le digo yo. Pero ella sabía, y yo la miraba, sí se miraba, pero no era tanto, pero ella sabía que tenía esa mancha ahí. Y qué feo, hermano, saber uno que anda con una mancha en su ropa. A mí me incomoda, yo me quiero regresar a mi casa a cambiarme. Pero hay gente, hermano, que yo digo, wow, no le da pena cómo anda, digo yo. ¿Verdad? Escuche, el pecado debemos de, así como nos sentimos incómodos con una prenda de vestir, que así nos sintamos incómodos cuando sabemos que hemos hecho algo malo. Que seamos, que nos estorbe, que digamos, no puedo andar así yo, o me tengo que cambiar esto, o lo tengo que limpiar. Y el Señor, eso es lo que nos dice, que vivamos con esa nueva naturaleza, con esa nueva vestidura. Y eso, hermano, piensa como Jesús. Recuerde que Él anduvo aquí en carne, en este mundo, pero no pecó. Y Él vino acá para conocernos, para saber cuáles eran nuestras debilidades, para saber cuáles eran nuestras reacciones. Si usted estuvo aquí el día miércoles, se dio cuenta de cómo estudiamos la reacción que tuvieron los discípulos cuando Él les dio de alimento a 5,000. Ellos dijeron, mándalos, pero el corazón del hombre es diferente al de Jesús. Y Él les dijo, no, porque Él es un Dios compasivo. Y dijo, hay que atenderlos. De la misma manera es el Señor. Pero ¿cómo nosotros, hermano, vamos a entender estas cosas? Es a través de la Escritura, entender que Dios nos ha dado una nueva vestidura. Génesis 3:21 dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios, escuche, hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué le hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Mire, no sé si ha puesto a pensar usted qué hizo. ¿Qué tipo de vestimenta le puso el Señor a ellos? Recuerde de que ellos se habían hecho ¿qué? Delantales de hojas, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no, hermano, eso no te va a servir para cuando te saque de acá, porque allí vas a tener que aguantar frío, vas a tener que aguantar calor, te va a tener que sudar la frente para trabajar, para que tengas el alimento que vas a llevarle a tu familia. Ya no va a ser tan fácil. Pero ahí vemos claramente cómo el Señor tuvo que matar animales para poderle dar una vestidura a ellos. No sé si usted había pensado en eso. El primer sacrificio lo hizo el Señor, ¿sabe? Él tuvo que sacrificar animales para poderle dar esas pieles a Adán y a Eva y cubrirlos del pecado. Amén. Mire lo que el Señor hizo. Tomar de su misma creación para poder compensar la falta del hombre. Dios tuvo, hermano, que cubrir nuestros pecados. ¿Cómo? Vea esto, el Señor cubrió los cuerpos de ellos. Ahora el Señor cubre nuestros pecados con Jesucristo. Él hizo ese primer sacrificio y Él hizo el sacrificio único y completo que fue a través de Él. Segunda de Corintios 5:14 dice la palabra, ¿lo tienen? Porque el amor de Cristo no nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Lo encontró? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Escuche, o sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Él murió por nosotros, pero ya no quiere que vivamos para nosotros mismos.
Eso nos hace a nosotros pensar que no podemos estar abusando de la gracia del Señor. No sé si me entienden. O sea, ya no quiere que vivamos, ok, Dios me perdonó, pero voy otra vez a echarme la cerveza por cuando me sentí mal, que me la tomé, hoy me he hecho otra. No, Dios no te perdonó para eso. Dios te perdonó para que ya no vivas otra vez para ti mismo, sino que vivas para Él. Amén. ¿Lo está entendiendo, hermanos? Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Diga conmigo, nuevas. El Señor nos ha dado esta nueva naturaleza para que ahora en nosotros abunde un nuevo ser, un nuevo César, un nuevo Pedro, un nuevo Juan. Eso es lo que el Señor quiere. Pero indudablemente usted y yo tenemos una batalla, ¿sí o no? Estamos nosotros pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Mire, si el Señor nos salvó, nos rescató, nos dio la vida eterna, tenemos que reconocer nuestras faltas y pedirle perdón y no volverlas a hacer, no volverlas a practicar. Por eso el Señor es ahí donde nos dice de que vivamos para sí, vivamos para Él, para que vivamos completamente en el Señor. Gálatas capítulo 2 versículo 17. ¿Lo tiene, hermanos? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo es ministro de pecado. Escuche, es como el Señor me perdona y yo vuelvo a pecar. ¿Acaso el Señor es un ministro de pecado? ¿Acaso el Señor, si ven y peca, sos consciente de lo malo? Sí, el Señor no quiere eso. Porque si las cosas que Él destruyó, las mismas vuelve a edificar, transgresor me hago. O sea, si las mismas que el Señor nos está diciendo que están mal y nos viene y más bien viene a ser promotor de ellas, de nada sirvió, hermano, las prohibiciones. De nada sirvió vivir en santidad. Escuche, sigue diciendo el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, para Dios. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Déselo fuerte, por favor. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Se guarda para Cristo. Usted lo que mira es para Cristo. De lo que se llena su mente es para Cristo. Si usted le ama a su esposa, no es porque ella es bonita o porque lo atiende bien, es para Cristo. ¿Entiende? Si usted educa a sus hijos, es para Cristo. Si usted evita de hacer cosas, es para Cristo. No es para usted, no es para tener una buena familia, es para Cristo, para vivir para Cristo. Amén. Amén, hermanos. Quizás no lo entienda nuestra familia, quizás no lo entiendan nuestros hijos, quizás las reglas, las regulaciones, las prohibiciones no lo van a entender, pero es para Cristo. Porque queremos que ellos vivan para Cristo, pero para que ellos vivan para Cristo, usted y yo tenemos que vivir para Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, necesita a Cristo para vivir para Cristo. Porque muchas veces pensamos que somos buenas personas, pero no es suficiente ser buena persona. Necesita a Cristo. Si quiere vencer el pecado, si quiere vencer la debilidad, si quiere vencer, hermano, esa tentación que pueda venir de parte de la sociedad en la que vivimos. Amén. Por eso debemos de valorar lo que Dios nos ha perdonado. Dice que al que más Dios perdonó, más lo va a amar. No sé qué tan cierto sea eso, pero le aseguro que si así aquí nos confesamos los pecados que nosotros hemos cometido, hermano, le aseguro que aunque usted escuche el de la... No, hombre, si el mío es más grande, si el mío es más grande, le cuento uno de los míos, mire,
aquí están mis papás. Yo me recuerdo que yo entré así, con una confesión, así empieza bien, para ir preparando el corazón. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, entré a un equipo de béisbol. Tenía un primo, él no mira estas prédicas, por eso digo que tengo un primo. Y ese era bien abusado. Yo iba a la práctica y una vez me dice, ¿querés un guante y una pelota? Porque allá no es como acá que usted lo compra en el dólar eso. Y le dije, sí. Pues ese, pilas. Como habían bastantes, las escondió en el monte. Y cuando terminamos la práctica, recogió él, ayudó al entrenador a recoger todo, pero es que se había echado un guante y una pelota. Yo era inocente, hermano. Así como me veo, era más inocente. Cuando yo andaba con él, porque él era mi guía, ¿va? Y le dije, me dice, aquí tengo tu pelota y tu guante. Yo me asusté. Le digo, no, dame un lempira. Y agarré tenía un lempira, y me vendió la pelota de béisbol con el guante. Cuando llegué a mi casa, y me preguntaron que le digo, y ya va el nombre de él. Él me la regaló, como él. Entonces me creyeron que él me la había regalado. Él se las había robado y me las vendió. O sea, compré algo robado. ¿Me entiendes? Compré algo robado, pero ahí quedó. Y a mí me gustaba, entonces en eso me puse yo a jugar. Y me acuerdo que mi papá me dijo, estaba platicando con el esposo de una tía, y mi papá me dijo, no jugues ya eso, que puedes pegarle a alguien. Y yo tiraba la pelota y yo le tiraba, bateaba. Tenía un tubo porque el bate era más grande, no se lo pudo rascuachear, ¿verdad? La pelota y el guante sí, pero el bate no. Y mi papá me dijo, le vas a pegar a alguien. Pero yo, como estaba disfrutando mi pelota y mi guante, y viene y me tira y le doy un batazo. Mire, estaba así mi papá hablando con ¡guau! Le dobló ¿Se recuerda, papá? No, mi papá paró de hablar y me dijo, vamos para adentro. Mire, ¡guau! 3 bien puestos, hermano. Fue la última que me dio. Tenía creo que 11 años, 12 años. Fue la última que me dio. Me puse a pensar en cosas que hice cuando estaba cipote y yo dije, si yo no hubiese comprado esa pelota y ese guante, no hubiera bateado, no le hubiera pegado a la persona y no me hubieran sonado. Le traigo todas estas cosas porque parecen, hermano, inofensivas, pero créame que fue una buena que me dio, fue la última, de ahí no me volvió a pegar. Todavía me acuerdo a mi edad, fíjese, después de imaginar de la intensidad que fue esa castigada. Hermano, así es el pecado. Es tan progresivo y tan peligroso. Yo sé, él sabe que es verdad. ¿Usted cree que es cuento? No, él sabe que es verdad. Que levante la mano, ¿verdad que es verdad? Denle un aplauso al Señor. Es el problema cuando hay mucha familia aquí, ¿verdad? Cercana de uno, ¿verdad? Hermano, entonces vemos ahí que Dios nos perdona. Dios, hermano, quiere que vivamos en esta nueva naturaleza, como somos nueva criatura, porque nos vamos a evitar mucho dolor. Amén. Como le dije, la posteridad que podamos tener, la vida eterna, es muy peligroso vivir una vida de cristiano que no le agrada al Señor. Porque alguien que peca reiteradamente probablemente no tiene a Cristo genuinamente en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón sabe que no debe de hacer eso. Y si lo hace, pide perdón. Amén. Porque hasta este día la gracia nos abarca. Amén. Ya para finalizar, hermano, ¿sabe qué también necesito para poder vencer el pecado? Cambiar la forma de pensar acerca del pecado. Diga conmigo, cambiar la forma de pensar, la forma en la que nosotros consideramos el pecado. El mayor problema que tenemos con respecto al pecado es que lo minimizamos. Cuando alguien miente, no se dio cuenta que una mentira lo llevó a esconder algo grande. Ese es el problema. Hermano, hablamos de las esposas. ¿Cuántos levantan la mano para que digamos algo de ellas? Mira, hasta doble levantaban. Mire, ¿qué sucede? Por poner un ejemplo, como dicen las estadísticas, que
que a las mujeres les gusta ir más a las tiendas. Y eso dicen los estudiosos. Yo no sé qué tan cierto sea, pero alguna realidad. Ahora son las que más consumen online, pues. Compran cosas y probablemente no sea con dinero de ahorrado, sino que sea el crédito. ¿Qué sucede si usted le oculta eso a su esposo, que trabaja duro, que le suda la frente para... ya se está deshaciendo? No, hermano, tampoco usted también se gasta sus cosillas ahí, no le dice nada a nadie, ¿va? ¿Qué sucede cuando se tiene una deuda pequeña y no se dice, pide prestado para pagar esa deuda pequeña, pero no se da cuenta que ha adquirido una cuenta más grande y otra más grande? Hasta que llegue un momento que está, hermano, hasta los queques, dicen en Honduras. Y empezó con algo tan pequeño y terminó con algo grande. Hermano, a veces así el pecado. Comenzamos con algo pequeño, quizás como le mencionaba, algo sensual, y eso lo llevó a querer ir más. La gente que tiene adicciones probó con algo pequeño y después siguió. La gente que miente dijo una mentirita, no lo cacharon, lo creyeron y dijo otra, hermano. Y así va, es algo progresivo. Entonces cambiemos la forma de pensar acerca del pecado. Y este es el fundamento de toda esta serie. Romanos capítulo 12, versículo 1, en esta versión NTV dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Lo tienen? Está en otra versión, creo que hay. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra en el versículo 2, no imitéis, dice la misma palabra, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. A esa es la verdadera forma de adorarlo. La mejor manera de adorar al Señor, hermano, es vivir de una manera santa, santidad, un estilo de vida. Tenemos nosotros que pensar como Jesús. Yo me pregunto, ¿acaso el Señor no se encontró con gente que no le quiso hacer daño? ¿Acaso Jesús no fue ofendido constantemente por hacer cosas buenas? La gente se enojaba porque sanaba a los enfermos. La gente se enojaba porque cuando Él predicaba le daba esperanza a las personas. Y por eso la gente se enojaba. No se enojaba porque hacía cosas malas. Se molestaba porque estaba rompiendo lo que ellos consideraban que estaba bien. Y a veces así pasa con el pecado. El pecado nos dice, no hay problema, hombre. ¿Quién se va a dar cuenta de eso que estás haciendo si nadie te está mirando? Pero se nos olvida que los grandes ojos del Señor están sobre nosotros. Se nos olvidan esas cosas. Se nos olvida de que cuando no hay nadie a nuestro alrededor y veo algo que no me pertenece, digo, venga a tu reino y sea mi voluntad. ¿Verdad? A veces así nos puede pasar, hermanos. O sea, hay situaciones en nuestra vida que deben de cambiar. Versículo 2 dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo? No, si mira, aquí en la sociedad eso es válido. Ya le he dicho una y otra vez, las cosas correctas o las cosas legales no quiere decir que sean correctas delante de Dios. ¿Acaso para el Señor que haya legalidad para un matrimonio del mismo sexo no sea malo? Claro que es malo. Aunque el hombre diga que es legal, no quiere decir que para Dios sea correcto. Amén. O sea, tenemos que distinguir esas cosas. Dice, pero la ley nos dice que hay que obedecer nuestras leyes terrenales. Sí, pero si no están en contra de los principios bíblicos que Él ha establecido. Amén. ¿Está entendiendo usted? O sea, la Biblia, la palabra de Dios está por encima de todo. Amén. Pero Él por eso nos dice que no imitemos sus costumbres, las cosas que quizás miramos constantemente o vivimos, no. Vivamos de una manera diferente, mas dejen que Dios los transforme. ¿Quién transforma, hermano? El hecho que yo le diga, no. Es usted el disponerse a pensar en el sacrificio de Jesús, en entender que ahora usted es una nueva criatura, no porque yo le diga.
Yo ya le puedo, hermano, yo lo puedo sobar, yo lo puedo consolar, le puedo hasta secar las lágrimas. Eso no lo va a hacer cambiar. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Porque el Señor nos transforma, dice, en nuevas personas al cambiar la manera en que pensamos. Ahí está el detalle. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para cada uno, para ustedes, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Esas 3 palabras, sí, cualquier cosa que usted haga, no importa, en su familia, en el ministerio, en la iglesia, el servicio, piense si lo que usted está haciendo es buena, agradable y perfecta. Cada cosa que usted haga diariamente, piense, eso es bueno, es agradable y perfecto delante del Señor, es la voluntad de Dios. Y le aseguro, hermanos, que las cosas en nuestra vida serán más fáciles de las que nosotros pensamos. Amén. Por eso el pecado, hermanos, muchas veces no nos hace ver las cosas como son. El pecado viene a ser esa venda que está en nuestros ojos y no nos permite ver las cosas. Hay gente que sabe, no quiere escuchar que las cosas que hace no están bien. ¿Sabe por qué? Porque quiere mantener esa venda. No quiere ver con los ojos. Por eso la gente se enoja. Por eso la gente cuando escucha las cosas dice, ay, el que se enoja es porque hay algo que le está incomodando. Hermano, es como cuando usted se aprenda de vestir y usted tiene una mancha y uno le da. ¿No ha notado usted cuántos han limpiado una prenda de vestir que solo tiene una manchita? Cuando usted la está limpiando así, no se da cuenta de que la tela se pone diferente al resto, ¿verdad? Hasta a uno le da temor de que se vaya a desgastar, ¿verdad? Pero es por lo mismo. Ese es el precio que hay que pagar por esa mancha para sacarla. El Señor la pagó por todos nosotros. Y si nosotros entendemos todo esto, ¿sabe qué hacemos? Estamos preparando un mejor camino para nuestra generación que está ahí, que Dios nos ha dado, a sus hijos, pues. Esa generación que el Señor le ha dado. Si usted, padre de familia, madre que está aquí, cambia su manera de pensar, sus hijos empezarán a vivir de una manera diferente. Porque lo que hacemos en casa definitivamente tiene una gran influencia sobre nuestros hijos. Por eso usted mirará a sus hijos, si usted es orgulloso, sus hipótesis es orgulloso. Así salió porque te vio que así eras. No es que viene en el gen, hermano. Ay, bravo como la abuela. Ya, pues sí. Bravo porque la abuela tuvo un hijo que emparentó en esa familia y por eso así es. Amén, hermanos. Es que siempre dice, mire, todo lo bonito, ay, qué bonito. Salió, y si está con el papá, dice, salió al papá. Si está con la mamá, salió a la mamá. Pero todo lo malo, si está, seguro salió al papá. No le dicen con la persona que está, no se da cuenta. Cómo lo engañan a uno, ¿verdad? Pero uno no sabe por dónde es. Fíjese que mi esposa decía que en la casa, dice, cuando a veces amanecen así, ¿sabe qué? ¿Sabe? Aquí. Dice, salió a los Silva. ¿Acaso en tu casa nunca se enojaban? Así sale, así dice. Digo yo, ¡ja! Así dice ella. Pero eso no es verdad. Es mita y mita. Entonces, pero yo le digo sí, de repente que sí. Porque los hijos, hermano, ellos vienen a ser como esponjas. Toman ciertas cosas de nosotros. Unos tomarán de uno, otros tomarán de otros si tiene varios hijos. Pero ¿sabe qué? Podemos prepararle algo mejor a nuestros hijos. Decir, no, yo soy así, soy enojado, soy bravo, soy aquí, soy allá, no quiero ser así. Y decir, no, lo siento, no quiero ser así. Nuestros hijos aprenden esas cosas. Amén. Podemos enseñarle. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra. Pero estando ya presente Cristo, ¿lo tiene? Sumo sacerdote. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, diga, Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese, está diciendo, si en aquel tiempo cuando estaba el tabernáculo para el perdón de pecados había que hacer sacrificios, ahora tenemos el tabernáculo perfecto que es el Señor, que se entregó como ese mejor y único sacrificio, que derramó su sangre. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Jesús es el único que nos puede ayudar. Ahí no le va a ayudar un psicólogo, ahí no le va a ayudar un doctor, porque el pecado no le va a ayudar ningún otro ser humano más que Jesucristo. Puede usted recibir un buen consejo, pero el problema para que sea quitado es a través del Señor. Amén. Él es el único que nos puede limpiar esa mancha que nos pueda estar acusando, que puede hacer que nuestra conciencia no nos haga vivir en paz, que nos estemos nosotros sintiendo mal porque quizás hemos hecho algo malo, hermano, y nos hace pensar constantemente, nos hace vivir en temor, porque decir, ¿qué y si me descubren? ¿Qué y si se da cuenta que yo estuve haciendo esto? ¿Qué y de lo otro? Te hace vivir en temor. No vives tú, el pecado gobierna tu vida. Eso es lo que sucede, hermano. Y yo creo que Dios nos llamó para que viviéramos, hermano, con gozo, alegría, en paz y en libertad. Amén. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Hebreos 4:15, y ahora sí, hermano, hoy sí termino. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Acaso Él no se compadece? Sí, sí se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Tenemos la oportunidad en esta hora de acercarnos confiadamente. Acerquémonos. Ahí no necesita un intermediario. No necesita confesarle el pecado a alguien para que lo pueda perdonar, sino que tiene al Señor. Decirle, Señor, mira, he hecho esto indebido, Señor. Nadie lo sabe, tú sí lo sabes. Perdóname. Perdóname, Señor. Cierre ahí sus ojos, por